Bienvenidos a esta nueva serie del Ministerio de Jesús con motivo de Semana Santa. Vamos a considerar los textos del Evangelio de Juan capítulo 3, del versículo 16 al 21. Fíjate lo que dice la Escritura y comenzamos a entrar en el ministerio de Jesús. Ayer vimos su inicio ministerial o el comienzo de su ministerio terrenal y hoy vamos a ver cómo continúa. Dice el versículo 31 en el capítulo 3, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este pasaje vamos a ver el ministerio de Jesús. Principalmente tenemos que considerar lo inmenso y la grandeza de la presencia de Jesús. Vino del cielo, está sobre todo y tenemos que darle esa preeminencia, es decir, ese lugar de importancia. Él está por encima de todas las cosas. La Biblia inclusive lo llama primogénito, es decir, el primero que fue generado, pero también es el supremo. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin de todas las cosas. Hay personas que no tienen en cuenta a Jesús, hay personas que lo consideran como parte de un hecho cultural, no lo toman en cuenta. Sin embargo, vino a la tierra para morir por todos nosotros y para entregar su vida en rescate por muchos. Y Él fue, como dijimos ayer, la muestra de amor más grande que tuvo Dios para con la humanidad, para salvarla y liberarla de su pecaminosidad. Por eso cuando vino Jesús al mundo, Él se convierte en el Salvador de la humanidad, en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y Él vino del cielo, vino de arriba, Él no vino de la tierra. Si bien utilizó Dios a una virgen para dar lugar al nacimiento de Jesús, a esa virgen no la tocó hombre, sino que fue la mano de Dios interviniendo sobrenaturalmente para que a través de esa virgen naciese el Señor Jesús. Y cuando comenzó su ministerio, Él comenzó para proyectarse. Y aquí vemos claramente que Él comenzó a predicar. Dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Hay personas que no reciben el testimonio de la Biblia, ni el testimonio de los creyentes fieles, o de los que comparten el Evangelio con denuedo, porque no creen y por lo tanto no aceptan el testimonio de Jesús. Pero quienes lo reciben pueden confirmar que Dios es veraz, es decir, que no mintió, que todo lo que prometió lo cumplió. Y quiero animarte a creer que Dios tiene muchas promesas específicamente para este tiempo de prueba. Y no sé qué prueba te estará tocando vivir a vos, pero te puedo asegurar que Dios tiene una promesa para que se haga realidad en tu vida. Por eso hoy, si decidís creer no solamente en Jesús como el enviado de Dios, que vino a salvarnos de una vida pecaminosa, maligna, fea, indigna y aún hasta podría llamarse como yo llamaba a la mía antes de conocer a Cristo, miserable, vas a tener un milagro en este mismo día, vas a tener un milagro en este mismo momento. Dios va a extender su mano de amor para rescatarte y para sacarte de cualquier situación de peligro o de mal. Pero tenés que aseverar que su testimonio es veraz. Tenés que aprobar su testimonio. Jesús habló, Jesús enseñó, Jesús mostró. Es decir, que su testimonio fue dado con palabras y con hechos. Y hechos portentosos. Fíjate vos que Él se reconoce a sí mismo como el pan de vida, como el agua de vida, como el pastor que va a guiar a buen prado o a buen pasto sus ovejas. Y Él
es el que está con nosotros todos los días hasta el fin. Él vino a salvar, Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a consolar, Él vino a resucitar, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso todos aquellos que confían en Él, inmediatamente reciben ese testimonio como veraz, como que es algo que es digno de admirar, de reconocer y de difundir también. Por eso dice el versículo justamente, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y yo doy testimonio de que Dios es veraz, de que Dios cumple y es fiel para hacer realidad todas sus promesas gloriosas. Por eso pedile algo a Dios, espera en Él, confía en Él y dalo por hecho, porque si tu fe se activó para creer que Dios puede hacer realidad tus anhelos más íntimos, así será. Dalo por hecho. La siguiente cosa que quiero llamar la atención es sobre lo que nos dice el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu lo recibimos inmediatamente cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y le decimos, Dios, que Cristo llene mi corazón con su gloriosa presencia, inmediatamente el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos sella. Eso hace que nuestra vida sea perteneciente a Dios. Antes a lo mejor le pertenecía al diablo. Antes hacíamos las cosas que el maligno quería y nos tenía seducidos, tentados, pero también confundidos y casi destruidos. Pero vino Jesús a nuestra vida y nos sacó de una vana manera de vivir. Y el Espíritu Santo vino a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y el Espíritu Santo también nos da poder, también nos da paz, también nos da gozo, también nos da sabiduría. Y es la seguridad que tenemos de tener a Cristo. Por eso los que tenemos a Cristo podemos compartir la veracidad de su palabra, la veracidad de su persona y también la veracidad de su poder. Porque su poder nos levanta, nos saca a flote y nos hace vivir en novedad de vida. Anímate a vivir esa clase de vida. Yo comencé hace muchos años atrás y lo que al principio parecía una emoción pasajera se ha convertido en una pasión desbordante que ha ido creciendo a lo largo de los años hasta el día de hoy y mucho más todavía. Yo le agradezco muchísimo a Dios por haberme sacado de esa vida miserable que tenía, llena de vicios, de pecado, de farra, noche y tantas cosas feas. Doy gloria a Dios por su presencia, por su poder y por su palabra que hoy está guiándonos para esta reflexión. La siguiente cosa está en el versículo 35 y dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las entregó en sus manos. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las entregó en sus manos. Dios de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que viniendo al mundo a salvarnos de una vida pecaminosa, triste, aciaga, vana, inmunda, fea, corrupta, maligna, nos sacara a una nueva vida. Y esa nueva vida tiene nombre, Jesucristo. Y nosotros, por tener a Cristo, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Por eso hoy somos también los que representamos a Dios en este mundo, caminando de parte de Él, hablando de parte de Él y mostrando el amor de parte de Él para que la humanidad perdida y para que todas aquellas personas que hoy viven desorientadas, perdidas, ciegas y muertas en delitos y pecados, reciban vida nueva. Y por último, aquí en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aunque mañana vamos a hablar sobre la muerte y sobre el temor a la muerte y cómo deshacernos de ese temor, hoy quiero hacer referencia a esta vida nueva, a esta vida eterna, a esta vida verdadera
y gloriosa que nos da Jesucristo. Y es la vida que trasciende a la eternidad. Es la vida que no se limita con circunstancias humanas, sino que vive de esperanza viva. Es la vida verdadera, la vida espiritual. Hay una vida biológica, hay una vida espiritual. La vida biológica surgió del deseo sexual de nuestros padres, pero la vida espiritual surge de nosotros, del deseo que tenemos de agradar a Dios, de aceptar a Dios y de creer en Dios. Yo quiero animarte a que comiences esa vida espiritual en este mismo día, a que le entregues tu vida a Jesucristo, a que recibas por fe a Jesucristo en tu corazón, y vas a ver cómo todo va a cambiar y Dios va a traer para tu vida esperanza, paz, gozo y una felicidad y una dicha que nunca te lo hubieses imaginado. Anímate a entregarte a Cristo y yo voy a guiarte en esta oración si querés. Repetila conmigo. Decile así a Dios: quiero entregar mi vida a Jesucristo, quiero dar mi vida a Jesucristo, quiero recibir a Jesucristo en mi corazón y pedirte que me ayudes. Quiero ser una nueva criatura, quiero empezar una nueva vida de tu mano. Gracias, Dios, por este milagro que me das, por este milagro que haces y por esta nueva vida que ahora tengo a partir de Jesucristo. Y en Cristo oro y descanso. Amén. Amén. Te quiero invitar para que sigas mañana acompañándonos. Vamos a estar reflexionando juntos sobre el tema de la muerte y la muerte de Cristo y qué nos enseña a nosotros para que estemos preparados para ella. Dios te bendiga ricamente y te guarde.